La noche estaba tranquila, el aire del desierto estaba quieto y fresco. Jack Simmons estaba sentado junto a la fogata, perdido en sus pensamientos. Sus días de trabajo como mecánico en la agitada ciudad habían quedado atrás y ahora el silencioso aislamiento de su cabaña en Arizona era su único consuelo. Las estrellas se extendían como diamantes esparcidos por un lienzo infinito, pero la tranquilidad fue destrozada por un destello de luz brillante y repentina. Como una estrella fugaz, cruzó el cielo y se desplomó en el horizonte con un estruendo distante. La curiosidad de Jack se despertó y agarró una linterna y su viejo botiquín de primeros auxilios. Se dirigió hacia la dirección del impacto. Sus instintos, perfeccionados por años de lidiar con accidentes y emergencias, lo impulsaron a seguir adelante. Después de todo, en esta área remota no había mucha gente alrededor para ayudar, y si alguien se hubiera estrellado, podría necesitar asistencia inmediata. Mientras Jack se acercaba al lugar del accidente, un olor peculiar a metal quemado llenó el aire. La vista que lo recibió no se parecía a nada que hubiera visto antes. Una pequeña nave, su elegante cuerpo plateado estropeado por el choque, yacía en pedazos medio enterrado. En el suelo, símbolos extraños brillaban débilmente a lo largo de sus costados, símbolos que definitivamente no eran de origen terrenal. Su corazón latía con fuerza. ¿Podría esto ser realmente alienígena? De repente un suave gemido rompió el inquietante silencio. El haz de la linterna de Jack parpadeó hacia el sonido y su respiración quedó atrapada allí, parcialmente atrapada debajo de un gran trozo de los restos. Yacía una niña. Pero no era como ninguna chica que Jack hubiera visto antes. Su piel brillaba de un azul plateado pálido y sus grandes ojos expresivos eran de un intenso tono violeta. Estaba gravemente herida sin pensar. Jack corrió a su lado. La niña alienígena intentó moverse, pero hizo una mueca de dolor. Jack movió suavemente los escombros. ¿Con cuidado de no empeorar sus heridas? Está bien, susurró más para calmarse a sí mismo que a ella. Te ayudaré. Sus ojos parpadearon con una mezcla de miedo y desesperación cuando Jack comenzó a evaluar sus heridas. Sus manos se movieron con la precisión de años de práctica, aferrándose a los cortes y vendando los peores mientras Jack trabajaba. Su mente se aceleraba con preguntas. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía y por qué no tenía un ovino a ayudarla? Pero por ahora no había tiempo para respuestas. La niña estaba apenas consciente y él sabía que no sobreviviría mucho más tiempo si la dejaban en la fría noche del desierto. Reuniendo todas sus fuerzas, Jack la levantó con cuidado en sus brazos. Era ligera, casi frágil, y podía sentir su cuerpo temblar por la conmoción y el dolor. El viaje de regreso a la cabaña fue largo y arduo, pero Jack no se detuvo. Ni siquiera sintió la tensión en sus brazos o el sudor en su frente. Su enfoque estaba completamente en la respiración débil de la niña y la urgencia de llevarla a un lugar seguro en la cabaña. Jack acostó a la niña alienígena en el sofá, cubriéndola apresuradamente con una manta. Rebuscó en su botiquín de primeros auxilios y se dio cuenta con creciente ansiedad de que no estaba equipado para este tipo de lesión. Aún así, limpió sus heridas lo mejor que pudo y la puso lo más cómoda posible. No tenía idea de si la medicina de la tierra funcionaría en ella, pero no podía no hacer nada durante horas. Jack se sentó a su lado observándola. Respiración superficial y preguntándose qué pasaría a continuación. Su piel brillaba débilmente en el luz tenue y sus ojos violetas se abrían de vez en cuando, como si estuviera comprobando si él todavía estaba allí. Su mirada era intensa, pero también había una suavidad en ella como si estuviera tratando de comunicar algo, gratitud. Tal vez Jack se inclinó hacia atrás, exhausto, pero decidido. Sabía que ella necesitaba más ayuda de la que él podía darle, pero a quién podía llamar, esto estaba más allá de cualquier cosa que un médico local o un servicio de emergencia pudiera manejar. Ella no era de este mundo y revelar su existencia podría llevar a consecuencias mucho más allá de lo que podía imaginar. Cuando amaneció pintando el cielo con tonos de rosa y oro, los pensamientos de Jack se desviaron hacia la extraña realidad de la situación que nunca había sido un héroe.
Solo era un tipo que arreglaba autos y ahora estaba cuidando a una niña alienígena herida que se había estrellado en su desierto. Se rió entre dientes ante lo absurdo de todo, pero algo dentro de él despertó un sentido de responsabilidad y propósito. No podía dejarla morir. Decidió llamarla Lyra. Parecía apropiado para alguien que había caído de las estrellas. En los siguientes días, la condición de Lyra mejoró lentamente, aunque permaneció débil. Jack notó lo rápido que su cuerpo sanaba. Cortes que a un humano le habrían llevado semanas recuperarse. Ya estaba asustada. Todos los días lo miraba con esos ojos violeta profundo, como si intentara transmitir algo más allá de las palabras. A medida que Lyra recuperaba su fuerza, su curiosidad por Jack y su mundo crecía. Señalaba objetos en la cabina, un libro, una lámpara, la chimenea e inclinaba la cabeza esperando que él le explicara. Jack le decía qué eran, y aunque ella no podía hablar, él podía decir que estaba absorbiendo todo. Una noche, después de que él terminó de limpiar sus vendajes, Ira hizo un gesto hacia el cielo. Sus movimientos, Jack. Siguió su mirada lentamente pero deliberadamente hasta allí. «Ja», dijo suavemente, entendiendo. «De ahí es de donde eres». Lyra asintió. Sus ojos se llenaron de un anhelo que Jack no podía ignorar. Pero luego su expresión cambió. Su rostro se contorsionó por el miedo y hizo movimientos frenéticos con las manos apuntándose a sí misma y luego imitando el acto de correr. Jack frunció el ceño. «Estás huyendo de algo», supuso, o «alguien». Lyra asintió de nuevo, esta vez con más urgencia. Meneó sus manos chocando violentamente. Jack tuvo claro que lo que fuera, o de quién fuera, de lo que estaba huyendo no era solo peligroso, era mortal. Antes de que Jack pudiera hacer más preguntas, un fuerte estruendo interrumpió la noche tranquila. El suelo vibró levemente como si algo enorme se estuviera acercando. Los ojos de Lyra se abrieron de terror, señaló frenéticamente la puerta, lo que indicaba peligro. Jack agarró su linterna, su corazón latía con fuerza, algo o alguien venía. Jack se quedó congelado por un momento, escuchando el profundo estruendo hacerse más fuerte. No era solo el sonido de la maquinaria, tenía un ritmo antinatural como los pasos de una criatura mucho más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Los gestos frenéticos de Lewis y sus ojos abiertos y llenos de terror solo confirmaron su peor miedo. Lo que sea que hubiera estado huyendo la encontró sin dudarlo. Jack corrió hacia la puerta y la cerró con el pesado bin de madera que rara vez usaba. Su mente corría. ¿Cómo podría proteger a Lyra de algo que ni siquiera podía comprender? Su cabaña, aunque resistente, no estaba construida para soportar un ataque de algo de otro mundo. Lyra todavía estaba débil, pero llena de urgencia, trató de ponerse de pie. Jack corrió a su lado para ayudarla a ponerse de pie. Señaló nuevamente la puerta. Sacudió la cabeza vigorosamente. Su mensaje estaba claro. No podían quedarse aquí, tenían que huir. El estruendo se hizo más fuerte y se acercó. Sacudió los cimientos de la cabaña. Jack maldijo en voz baja. No había tiempo para prepararse o planificar. Agarró la bolsa de lona apresuradamente y metió los pocos suministros que pudo encontrar. Comida, agua, una linterna y su viejo cuchillo de caza. Luego, sin pensarlo, levantó a Lyra en sus brazos. Era más ligera de lo que esperaba. Su frágil cuerpo temblaba contra él. La puerta trasera de la cabaña era su única oportunidad, Jack. La abrió de una patada. El aire fresco del desierto entró rápidamente. Se apresuró a salir a la noche, con Lyra en sus brazos. Tenían que ser rápidos y silenciosos, lo que fuera que viniera. Seguramente los estaría cazando ahora. Jack se movió rápidamente. Sus pies patearon la tierra seca mientras seguía el estrecho camino que se alejaba de la cabaña y se adentraba más en las montañas. Su mente se llenaba de preguntas que no podía responder. ¿Qué era esta criatura? ¿Por qué estaba detrás de Lyra? Pero nada de eso importaba ahora. Todo lo que importaba era la supervivencia detrás de ellos. Un golpe sordo reverberó en el aire seguido por el sonido inconfundible. El sonido del metal al ser destrozado. El estómago de Jack dejó caer lo que fuera que había llegado a la cabaña y por el sonido de este. Romper madera y metal no era un desafío para este depredador. Tenían que desaparecer rápido. Jack conocía estas montañas, como la palma de su mano, habiendo pasado años explorando cada sendero, cada lugar escondido. Cada rincón que pudiera ofrecer refugio con Lyra en sus brazos corrió hacia
la cueva más cercana esperando que les proporcionara un respiro momentáneo del peligro que se avecinaba detrás de la entrada a... La cueva estaba oculta debajo de un saliente de rocas casi invisible, a menos que supieras. Donde mirar, Jack se deslizó dentro respirando con dificultad. Su cuerpo gritaba por... El esfuerzo de correr mientras cargaba a Lyra la bajó suavemente sus ojos escaneando la oscuridad afuera. El estruendo había parado, pero sabía que no debía pensar que estaban a salvo, aunque Lyra, exhausta, extendió la mano de Jack, sus ojos violetas suplicantes. Hizo un gesto, sus dedos imitando algo y rodeándolos. Jack frunció el ceño tratando de descifrar su significado. ¿Crees que nos está jodiendo?, susurró mirando hacia el camino que acababan de recorrer. Lyra asintió lentamente, su expresión sombría. Jack apretó los puños y la criatura, o cualquier fuerza que los persiguiera, estaba rodeando su posición. Significaba solo una cosa: estaban siendo cazados y el depredador se estaba acercando antes de que Jack pudiera formar un plan. Un gruñido bajo resonó a través de la cueva, enviando escalofríos por su columna vertebral. Giró la luz de su linterna y barrió los rincones oscuros. El gruñido se hizo más profundo y se volvió más amenazador, y Jack supo que ya no estaban solos. Lyra tiró de su brazo tratando de llevarlo más adentro de la cueva. Sus movimientos, los débiles, estaban llenos de desesperación. Jack entendió que tenían que seguir moviéndose, mantenerse por delante de lo que los acechaba. Pero a medida que se aventuraban más en la cueva, el gruñido se intensificó, como si el depredador se estuviera acercando por todos lados. El corazón de Jack latía con fuerza. Agarró su cuchillo de caza con más fuerza, sabiendo que era una defensa débil contra algo que ni siquiera podían ver. De repente, una sombra se movió cerca de la entrada. Jack se quedó sin aliento. Una silueta enorme apareció justo, más allá de la boca de la cueva. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Se elevaba con un cuerpo cubierto de escamas iridiscentes que brillaban incluso en la tenue luz de la luna. Sus largas extremidades sí se movían con un grace inquieto mientras avanzaba lentamente, deliberadamente. El agarre de Lyra en el brazo de Jack se apretó, emitió un sonido musical bajo, una advertencia, una súplica. La criatura se detuvo justo dentro de la cueva, olfateando el aire. Sus ojos se clavaron en Jack y Lyra por un momento. El mundo pareció detenerse. Luego, con una velocidad aterradora, la criatura se abalanzó. Jack apenas tuvo tiempo de reaccionar. Empujó a Lyra detrás de una roca y levantó su cuchillo. Pero la criatura fue demasiado rápida. Lo golpeó con garras tan largas como su antebrazo, enviándolo a desparramarse contra la pared de la cueva. El dolor atravesó su costado, pero Jack se obligó a ponerse de pie. No era momento de rendirse. Lyra, la débil, se arrastró hacia él. Sus manos brillaban débilmente, como si estuviera preparando algo que podría ayudarlos a escapar. Jack se dio cuenta con una sacudida de que ella no solo estaba huyendo por su vida. Ella tenía habilidades, algo que podría salvarlos a ambos. La criatura, momentáneamente distraída por el brillo de Lyra, vaciló. Dejó escapar un rugido gutural. Sus ojos se entrecerraron en la chica alienígena. Jack, aprovechando la oportunidad, se lanzó hacia adelante con su cuchillo, apuntando al vientre vulnerable de la criatura con un silbido enfermizo. La hoja conectó. La criatura aulló de dolor y se agitó salvajemente mientras el oro oscuro se derramaba de su herida. Jack no esperó a que se recuperara. Agarró a Lyra y la acercó mientras se adentraban más en las profundidades de la cueva. Los gritos angustiados de las criaturas resonaban detrás de ellos. Los estrechos pasillos de la cueva se retorcían y giraban, llevando a Jack y Lyra a lo más profundo de lo desconocido con cada paso. Los gruñidos de la criatura herida se hacían más débiles, pero Jack sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que reanudara su caza. Tenían que seguir avanzando sin importar lo exhaustos que se sintieran. Más adelante apareció una luz tenue que iluminaba el camino hacia adelante. Era un rayo de esperanza en la oscuridad. Jack siguió adelante, decidido a encontrar una salida. Antes de que la criatura los alcanzara nuevamente, la luz frente a ellos era como un faro en la abrumadora oscuridad que impulsaba a Jack. Y Lyra adelantó cada músculo del cuerpo de Jack.
pero él se obligó a seguir apretando los dientes contra el dolor. Lyra se apoyó pesadamente contra él. Su fuerza se desvanecía con cada paso, pero sus ojos brillaban débilmente con una intensidad de otro mundo, y estaban fijos en la luz, como si tuviera la clave para su supervivencia. Los gruñidos de la criatura herida se hicieron más distantes, pero Jack sabía que no debía sentirse aliviado. Se recuperaría, y cuando lo hiciera, iría tras ellos con una furia aún mayor. Necesitaban llegar a un lugar seguro y rápido. A medida que se acercaban a la luz, Jack se dio cuenta de que no era solo un brillo natural de la cueva. Era algo más, algo artificial. Las paredes de la cueva comenzaron a ensancharse, revelando una cámara expansiva que se abrió ante ellos. En el centro de la cámara había un gran objeto brillante, un obelisco metálico que pulsaba suavemente con una energía extraña. Símbolos similares a los que Jack había visto en la nave estrellada de Lyra brillaban débilmente a lo largo de su superficie. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par al reconocerla. Señaló hacia el obelisco. Sus movimientos ahora eran más urgentes. Jack la ayudó hacia él. Su corazón latía con fuerza en confusión y anticipación. ¿Qué era esta cosa? ¿Y por qué parecía importarle tanto a L.R.? Mientras se acercaban al obelisco, comenzó a tararear un sonido vibrante bajo que reverberó a través de la cueva. Lyra extendió la mano colocando su mano contra su superficie lisa. Al instante, una oleada de energía crepitó a través del aire, y los símbolos en el obelisco cobraron vida brillando. Intensamente en la oscura caverna, Jack tropezó hacia atrás momentáneamente. Cegado por la luz cuando su visión se aclaró, vio que Lyra estaba de pie por sí sola. Su cuerpo brillaba más que antes. Lo que fuera que este obelisco era, la estaba curando, restaurando su fuerza. Los cortes y moretones que habían desfigurado su piel comenzaron a desvanecerse, y su respiración se estabilizó. Pero a medida que la luz se intensificó, también lo hizo el retumbar desde lo profundo de la cueva. El estómago de Jack se tensó de miedo. La criatura debe haber sentido el cambio que se avecinaba para ellos. Lyra se volvió hacia Jack, sus ojos llenos de urgencia. Señaló hacia el otro extremo, de la cámara donde se abría otro túnel que conducía más profundamente a la tierra. Jack entendió que esta era su ruta de escape, pero el camino era largo y la criatura se acercaba rápidamente. Jack asintió agarrando su cuchillo con fuerza. No estaba seguro de cuánto tiempo más podrían seguir corriendo, pero sabía que no tenían otra opción. Juntos se apresuraron hacia el túnel. La luz del obelisco se desvaneció detrás de ellos. Los gruñidos se hicieron más fuertes nuevamente, haciendo eco a través de la cueva cuando la criatura se acercó. El corazón de Jack se aceleró. Se estaban quedando sin tiempo. Justo cuando llegaron a la boca del túnel, un rugido cada vez más profundo llenó el aire. Jack se giró y se le heló la sangre. La criatura estaba allí. Su enorme forma corpulenta se recortaba contra la tenue luz del obelisco. Cojeaba ligeramente. Su útero anterior todavía estaba fresco, pero sus ojos ardían de rabia. Lyra agarró la mano de Jack. Sus dedos se apretaron con fuerza. Lo miró. Su expresión era feroz y decidida. Sin previo aviso, levantó la otra mano y un pulso brillante de energía salió disparado de su palma y golpeó la criatura. Cuadrado en el pecho, la fuerza de la explosión hizo que la criatura se tambaleara, aullando de dolor. Se tambaleó, hacia atrás, sus garras raspando contra las paredes de piedra. Jack apenas podía creer. Sus ojos. Lyra tenía poderes reales tangibles, pero todavía estaba débil, y Jack podía decir que la explosión de energía la había drenado. «¡Vamos!», gritó, tirándola hacia el túnel. Corrieron las criaturas. Los rugidos se desvanecieron una vez más, mientras se sumergían más profundamente. En la tierra el túnel era angosto y sinuoso, pero Jack sabía que era su única oportunidad. Detrás de ellos, la cueva tembló con la furia de las criaturas, pero cuanto más iban, más distantes se volvían. Los sonidos finalmente, después de lo que parecieron horas de correr, tropezaron con otra cámara. Esta era más pequeña, menos siniestra. Pero en el centro de la habitación había algo que Jack no había esperado: una pequeña nave elegante similar a Lius, pero
Intacta, su superficie brillaba con el mismo tono azul plateado que su piel y los símbolos grabados a lo largo de su costado brillaban suavemente en la luz tenue. Lyra gaseó sus ojos abiertos con reconocimiento. Ella se apresuró hacia la nave y recuperó las fuerzas. Mientras se acercaba a Jack, siguió su corazón latiendo con esperanza. ¿Era esta su salida? Lyra colocó su mano contra la... Lyra se acercó a Jack y con un suave zumbido, la puerta se abrió. Se volvió hacia Jack. Su expresión se suavizó por un momento. Sus ojos llenos de gratitud y tristeza parecían decir todo lo que ella no podía decir. Jack entendió que esto era un adiós. Le hizo un gesto para que la siguiera dentro de la nave, pero Jack dudó. Este era su mundo, su viaje. Él no pertenecía allí, en lo vasto y desconocido. Él pertenecía aquí, en la Tierra. Lyra pareció entender que no le importaba su vacilación. Dio un paso adelante y colocó algo pequeño y metálico en su mano. Un dispositivo intrincadamente diseñado con los mismos símbolos brillantes grabados en su superficie. Antes de que Jack pudiera preguntar para qué era, el sonido del gruñido de la criatura resonó débilmente por el túnel. Todavía estaba llegando. Lyra le dio a Jack una última mirada. Una mezcla de determinación y tristeza en sus ojos. Luego se dio la vuelta y desapareció dentro de la nave. La puerta se cerró y la nave comenzó a zumbar. Jack dio un paso atrás. Su pecho se apretó cuando las luces de la nave parpadearon y cobraron vida. El suelo debajo de él tembló cuando la nave se levantó lentamente del piso. Cueva, en un destello de luz, se disparó hacia arriba, desapareciendo en la oscuridad del túnel de arriba, y luego, silencio. Jack se quedó solo en la cueva. El dispositivo todavía agarrado en su mano. Miró fijamente el lugar donde la nave había desaparecido. Su mente corría con todo lo que acababa de suceder. Las criaturas gruñeron, se habían ido. Desvaneciéndose en las profundidades de la cueva, estaba a salvo por ahora. Pero cuando Jack miró el dispositivo en su mano, se dio cuenta de que su vida nunca sería la misma fuera lo que fuera. Era más que un simple recuerdo. Era una conexión con un mundo mucho más allá del suyo. Un recordatorio de la chica que había caído de las estrellas, y en algún lugar allá afuera en la inmensidad del espacio, Lyra estaba volando a casa. Jack se quedó en el silencio de la cueva, sintiendo el peso del dispositivo en su mano. Su fría superficie metálica pulsaba débilmente con el mismo brillo etéreo que había visto en los símbolos en la nave de Lyra. Le dio la vuelta, tratando de darle sentido a su propósito, pero no hubo una respuesta inmediata. La realidad de lo que acababa de suceder comenzó a hundirse. Había ayudado a una chica alienígena a escapar. Luchó de una criatura mortal y presenció poderes más allá de su comprensión, y ahora ella se había ido desapareciendo en lo desconocido, pero este no era el final de la historia. No, para Jack, había cambiado la vida tranquila y aislada que se había labrado para sí mismo en el desierto de Arizona. Se sentía distante, casi irrelevante. Una sensación de propósito se agitó dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo. Miró de nuevo el dispositivo. ¿Era un mensaje, una baliza, una clave? No tenía forma de saberlo, pero estaba seguro de que no se lo habían dado por casualidad. Lyra le había confiado esto. Por alguna razón, de repente, una pequeña vibración onduló a través del dispositivo, sorprendiendo. A Jack, una pequeña proyección holográfica apareció sobre él flotando en el aire. Los símbolos bailaron a través de la luz, reorganizándose en una forma que Jack reconoció un contorno de la Tierra. Su respiración se quedó atrapada en su garganta antes de poder procesarlo, dice una voz suave. Tranquilizadora e inconfundible, Lyes habló a través de la proyección, aunque el idioma no era familiar. El tono era cálido, casi como si le estuviera agradeciendo. Jack no podía entender las palabras, pero de alguna manera sentía que entendía el significado de lo que ella le estaba diciendo, que estuviera listo, algo estaba por venir y él tenía un papel que desempeñar. El holograma parpadeó y se desvaneció, dejando a Jack de pie solo una vez más. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué quería decir con qué estaba por venir y por qué estaba involucrado con la proyección? La cueva regresó a su inquietante quietud. Jack guardó el dispositivo en el bolsillo. La determinación se puso en marcha. No estaba seguro por dónde empezar, pero sabía una cosa.
Su vida ya no estaba confinada al desierto tranquilo o las tareas mundanas de un mecánico. Había tocado el borde de un universo mucho más grande, uno lleno de peligros, misterios y maravillas inimaginables. Ya no era solo un espectador en esta historia, era parte de ella. Durante los siguientes días, la vida de Jack dio un giro brusco. Su existencia pacífica en la cabaña se vio ensombrecida por el conocimiento de que algo mucho más grande estaba sucediendo más allá del horizonte de su mundo. Mantuvo el dispositivo, con él en todo momento esperando otra señal o alguna pista que explicara su siguiente paso, pero por ahora solo había silencio. Jack se ocupó de los preparativos, abasteció los suministros, reforzó la cabina y escudriñó el cielo nocturno con un nuevo sentido de propósito. No le había contado a nadie lo que había sucedido. Aunque le pesaba mucho, ¿quién lo creería? La nave estrellada, la chica alienígena, el cazador monstruoso. Este no era el tipo de cosas que mencionas casualmente a tus vecinos, e incluso si lo hiciera, ¿de qué serviría? Pero eso no significaba que Jack estuviera inactivo. Sabía que tenía que estar listo si Lyra le hubiera advertido que había una razón por la que el mundo, su mundo, no era tan seguro como alguna vez había creído. Una noche, mientras estaba sentado en el porche con la brisa fresca del desierto rozando su rostro, Jack notó algo inusual en el horizonte. Al principio fue solo un destello de luz como una estrella que se movía demasiado rápido. Luego se hizo más brillante y cruzó el cielo justo como lo había hecho la nave de Lyra. Su corazón se aceleró cuando la luz desapareció detrás de las montañas. ¿Era otro choque, otro visitante o peor, algo más peligroso? Jack agarró su linterna y salió. El recuerdo de su último viaje al desierto aún estaba fresco en su mente. No estaba seguro de lo que encontraría, pero una cosa estaba clara. Lo que fuera que estuviera sucediendo, no podía ignorarlo mientras se dirigía hacia el Jack. Podía sentir el cambio en la atmósfera como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración esperando que algo sucediera. Las estrellas sobre él parpadeaban silenciosamente sin ofrecer respuestas. Cuando Jack llegó al lugar, el haz de luz de su linterna recorrió el terreno rocoso revelando escombros dispersos. Pero esta vez no había una nave alienígena elegante, ni símbolos brillantes ni restos misteriosos. En cambio, encontró algo mucho más inquietante. Un objeto negro dentado incrustado en la tierra diferente a todo lo que había visto antes. Pulsaba con una energía oscura que irradiaba una fuerza siniestra, casi malévola. Los instintos de Jack le gritaban que se fuera, pero su curiosidad lo mantuvo en su lugar. Este objeto no era como la nave Lyra, era otra cosa, algo más oscuro. Antes de que pudiera dar otro paso más cerca, el dispositivo en su bolsillo vibró de nuevo. Jack lo sacó. La proyección holográfica parpadeó hasta iluminarse una vez más, esta vez. Los símbolos eran diferentes, más nítidos, más angulares y no formaban un mapa de la Tierra. En cambio, se transformaron en una advertencia parpadeante. Urgentemente ante sus ojos, y luego la voz no vino de Lius, sino de algo más profundo y frío. Una sola palabra resonó en su mente, helándolo hasta los huesos. El pulso de Hunter Jack se aceleró. El cazador, ¿había vuelto o era algo peor? Se alejó lentamente del objeto, su mente acelerada fuera lo que fuera. Estaba conectado con la advertencia que Lyra le había dado, y si el cazador estaba involucrado, Jack sabía que el peligro al que había enfrentado en la cueva era solo el comienzo, cuando se dio la vuelta y se apresuró a regresar a su cabaña. Jack se dio cuenta de algo. Con una certeza hundida, la vida tranquila que una vez había apreciado había terminado una tormenta. Se acercaba una que abarcaba galaxias y ya había encontrado su camino a la Tierra. Y esta vez no habría escapatoria. Tendría que enfrentarla de frente de regreso a la cabaña. Jack cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella tratando de calmar su corazón. Acelerado, su mente estaba agitada. El cazador había vuelto, o al menos algo igualmente aterrador, y ya no era solo una amenaza para Lyra. Estaba aquí en la Tierra, en su desierto. Rápidamente cerró las ventanas y reforzó la puerta con todos los muebles que pudo encontrar. La cabaña, que alguna vez fue un santuario de paz y soledad, ahora se sentía como un escudo endeble contra lo desconocido. No tenía idea de cómo luchar contra lo que se avecinaba, pero una cosa estaba clara.
No podía simplemente sentarse y esperar a que llegara. Jack agarró un cuaderno y comenzó a escribir todo lo que podía recordar de su encuentro con Lyra y el cazador. Símbolos del dispositivo, pulsos de energía extraños, la dirección de donde había venido el cazador. Todo parecía importante ahora. No era un experto, pero algo le decía que comprender estos detalles podría darle una ventaja. Luego se concentró en el objeto negro que había encontrado en el lugar del accidente. Había pulsado con energía oscura, algo mucho más siniestro que todo lo que había sentido de la nave de Lyra. No podía quitarse la sensación de que era algún tipo de marcador, una señal para el cazador o algo aún peor. El dispositivo en su bolsillo vibró una vez más. Sorprendiéndolo, Jack lo sacó esperando respuestas. Esta vez la proyección holográfica era más clara. Un símbolo angular parpadeó sobre el dispositivo, girando lentamente. Se parecía a los mismos símbolos que había visto en el objeto negro, pero no había voz ni advertencia esta vez. Solo la forma misteriosa que pulsaba con un rojo tenue. Jack frunció el ceño. ¿Era una llave, un mapa o algo peor? No podía decirlo, pero tenía el presentimiento de que lo que fuera que el dispositivo le estaba mostrando estaba conectado a la energía oscura que sintió en el lugar del accidente. De repente, el dispositivo se atenuó y se quedó en silencio dejando a Jack en la pesada quietud de la cabaña. Se estaba quedando sin tiempo. Los siguientes días pasaron en un borrón. Jack pasó cada momento despierto preparándose para lo peor. Reforzó los puntos débiles de la cabaña. Colocó trampas rudimentarias alrededor del perímetro e intentó estudiar los símbolos del dispositivo. Con la esperanza de decodificarlos todas las noches, escaneó el horizonte esperando otra señal del cazador. O peor, la llegada de lo que fuera que había dejado el objeto negro. Luego, en la tercera noche, sucedió un profundo zumbido resonante llenó el aire vibrando a través del desierto como el lejano rugido del trueno. Jack se levantó del porche con su linterna ya en la mano. El sonido se hizo más fuerte, más intenso, hasta que se volvió imposible ignorar las estrellas sobre él. Parecía que FL lamía en respuesta como si el cielo mismo estuviera temblando. Corrió hacia el sonido. Corazón, palpitaba en su pecho lo que fuera que viniera. Necesitaba enfrentarlo de frente. Ya no podía esconderse. No con el remolino. En la línea, mientras coronaba la cresta, Jack se congeló en seco frente a él. Flotando sobre el suelo del desierto había una enorme figura sombría. Su forma era indistinta, una masa arremolinada de oscuridad que parecía cambiar y contorsionarse con cada segundo que pasaba. Pero lo que más se destacaba eran sus ojos, dos orbes carmesí ardientes que miraban directamente a Jack, llenos de malicia e inteligencia. El cazador había regresado, y esta vez no estaba cazando a Lyra, lo estaba cazando a él, Jack. Retrocedió lentamente, cada instinto le gritaba que corriera, pero sabía que no podía escapar de esta criatura, tenía que enfrentarla. El dispositivo en su bolsillo vibró de nuevo, y esta vez con más urgencia que nunca. Jack lo sacó, sus dedos temblaban, la proyección holográfica reapareció. Pero esta vez los símbolos eran diferentes, parpadeando rápidamente, formando un patrón que Jack reconoció del objeto negro en el lugar del accidente sin pensar. Jack levantó el dispositivo hacia el cazador. En el momento en que la luz tocó a la criatura, rugió un sonido cada vez más profundo que sacudió el suelo. Bajo él, el cazador retrocedió su forma parpadeando y distorsionándose como si el dispositivo lo estuviera repeliendo. Jack no sabía cómo ni por qué, pero de alguna manera el dispositivo era la clave para detener a esta criatura. El cazador dejó escapar otro grito enfurecido. Su cuerpo convulsionó mientras trataba de resistir la luz, pero Jack se mantuvo firme. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No sabía cuánto tiempo el dispositivo retendría a la criatura, pero era su única oportunidad. De repente el dispositivo emitió un destello cegador brillante. El cazador aulló de dolor. Su forma colapsó sobre sí misma, encogiéndose en un remolino de sombras. Jack tropezó hacia atrás, protegiéndose los ojos de la luz. Cuando miró de nuevo, la criatura se había ido. Desapareció. En la noche, por un momento, el desierto quedó en silencio una vez más. Jack se quedó allí, respirando pesadamente. El dispositivo todavía brillaba débilmente en su mano. Había ganado. Por ahora, Jack regresó a la cabaña. Su mente corría con los eventos de la noche. Se había enfrentado al cazador y sobrevivido,
pero sabía que esto estaba lejos de serlo. Sobre el objeto negro en el lugar del accidente, los símbolos en el dispositivo y la advertencia de Lyra estaban, todos conectados, parte de un misterio más grande que apenas estaba comenzando a desentrañar mientras estaba. Sentado en el porche mirando las estrellas, el dispositivo en su mano vibró una vez más. Esta vez, la proyección que apareció no era un símbolo, sino una imagen, un mapa estelar. Jack lo reconoció de inmediato. Era un mapa de las constelaciones. Pero algo era diferente. Una serie de puntos rojos parpadeaban en el mapa que iban de un sistema estelar a otro, todos apuntando a una sola ubicación: la Tierra. Su corazón se hundió. El cazador no era el único que venía. Había más, muchos más. Jack cerró los ojos. Una mezcla de miedo y determinación se apoderó de él. Se le había dado un vistazo a un universo mucho más grande, uno lleno de peligros más allá de lo que podría haber imaginado. Pero también tenía algo que pocos otros tenían: el conocimiento, el dispositivo y una conexión con la misteriosa chica que había caído de las estrellas. Lyra le había advertido y ahora entendía por qué la tormenta estaba llegando. Y Jack Simmons ya no era solo un mecánico de Arizona. Era parte de algo mucho más grande. Algo que cambiaría el destino del mundo. Y esta vez no habría vuelta atrás. Los días que siguieron fueron un borrón de noches inquietas y preparación incansable. Jack podía sentir el peso de lo desconocido que caía sobre él. Una sensación sofocante de urgencia que no podía sacudirse. Las estrellas parecían diferentes ahora. Menos como luces distantes y más como ojos vigilantes, cada una un recordatorio de que el universo era mucho más grande y más peligroso de lo que jamás había imaginado. No podía dejar de pensar en el mapa estelar que el dispositivo le había mostrado, los puntos rojos, los sistemas conectados por hilos invisibles que conducían a la Tierra. Leah había venido de uno de esos mundos distantes, huyendo de algo que no había explicado completamente. Pero ahora Jack sabía la verdad. No se trataba solo de ella, se trataba de ellos, quienesquiera o lo que fueran. Vendrían una noche, mientras Jack estaba sentado en el porche mirando el horizonte, el dispositivo vibró de nuevo. Esta vez no era una advertencia ni un mapa, era un mensaje, una serie de símbolos. Destelló a través de la pantalla holográfica, y aunque Jack no podía leer el lenguaje alienígena, entendió la urgencia. Detrás de él, el mensaje no era para él, era para Lyra. Su pecho se apretó. No había sabido nada de ella desde que había desaparecido en la noche, dejándolo solo para enfrentar al cazador. Pero ahora, mientras las estrellas cambiaban sobre su cabeza, Jack sabía que ella no lo había dejado completamente. Ella todavía estaba ahí afuera en algún lugar y necesitaba su ayuda tanto como él necesitaba la de ella. Con un nuevo sentido de propósito, Jack decidió que no podía esperar más. A la mañana siguiente, empacó una bolsa con suministros, su linterna y el dispositivo. Reforzó la cabina una última vez, sabiendo que podría no ser suficiente, pero esperando que le diera algo de tiempo. Entonces, sin mirar atrás, se dirigió al desierto una vez más. El truco a través del desierto se sintió diferente. Esta vez Jack ya no era un simple mecánico, tropezándose con un lugar de choque alienígena. Era un hombre en una misión armado con conocimiento y un misterioso dispositivo que podría ser la clave para salvar a más que a sí mismo el desierto con sus interminables extensiones de arena y roca parecían zumbar con vida propia, como si también fuera consciente de la tormenta que se acercaba. Jack siguió el camino hacia el lugar del accidente, volviendo sobre sus pasos de esa primera noche. El objeto negro todavía estaba allí, medio enterrado en la arena, pulsando con energía oscura. Jack se acercó con cautela. El dispositivo en su mano brillaba débilmente mientras se acercaba. Se arrodilló junto al objeto, estudiando sus bordes irregulares y sus extrañas marcas. No podía entenderlo, pero algo le decía que este objeto no era solo un trozo de escombros, era un faro. Como si fuera en respuesta a sus pensamientos, el dispositivo en su mano de repente cobró vida. Un rayo de luz salió disparado de una pantalla holográfica que se conectó con él. Objeto negro. Por un momento, el corazón de Jack se aceleró, temiendo haber desencadenado algo peligroso, pero en lugar de una explosión, el objeto comenzó a zumbar un sonido,
bajo y resonante, que vibró a través del suelo debajo de él. Los símbolos en el dispositivo cambiaron una vez más, formando un nuevo patrón. Esta vez, Jack pudo ver lo que representaban una puerta o más. Precisamente un portal antes de que pudiera reaccionar el suelo debajo de él, retumbó el objeto negro comenzó a hundirse en la tierra, revelando la estructura oculta debajo de la arena. Jack observó con asombro cómo una serie de paneles de metal se abrían formando una escalera que conducía a las profundidades subterráneas. El zumbido se hizo más fuerte, más insistente, como si lo instara a descender. Jack respiró profundamente y dio un paso adelante descendiendo al abismo. La escalera conducía a una gran cámara subterránea de cadenas, tenuemente iluminada por símbolos azules brillantes grabados en las paredes. El aire era fresco y aún un marcado contraste. El calor del desierto sobre Jack se movió con cautela. Su linterna barriendo la habitación era una maravilla de ingeniería alienígena elegante, avanzado y antiguo a la vez. Podía sentir el peso de siglos, tal vez. Milenios presionándolo. En el centro de la cámara había una gran plataforma circular que era similar al dispositivo que había estado cargando, solo que símbolos mucho más grandes e intrincados parpadeaban en su superficie, y Jack se dio cuenta de que esta era la fuente del portal. ¿Pero a dónde conducía? Como si respondiera a su pregunta tácita, el dispositivo en su mano comenzó a vibrar nuevamente. Los símbolos en la plataforma se movieron y se alinearon en un patrón específico. Jack los miró fijamente, su corazón latía con fuerza. No podía leer el idioma alienígena, pero una cosa estaba clara. Este portal conducía a algún lugar más allá de la Tierra, a algún lugar al que necesitaba ir. Pero dudó. Una vez que lo atravesara, no habría vuelta atrás. No tenía idea a dónde lo llevaría el portal o qué peligros había al otro lado, pero si se quedaba, el cazador y lo que fuera que viniera lo encontrarían y no sobreviviría a un segundo encuentro. Con una respiración profunda, Jack subió a la plataforma. Los símbolos brillaron intensamente y el aire a su alrededor brilló. El portal se activó con un suave zumbido y antes de que Jack pudiera parpadear, el mundo que lo rodeaba se disolvió en luz. Cuando Jack abrió los ojos, se encontró de pie en el borde de un vasto paisaje alienígena. El cielo sobre él era una masa arremolinada de violeta y oro salpicada de estrellas y planetas desconocidos. Extrañas plantas bioluminiscentes salpicaban el paisaje arrojando un brillo inquietante sobre el terreno rocoso. En la distancia se alzaban imponentes estructuras del suelo, enormes torres en espiral que parecían extenderse infinitamente hacia el cielo. Esto no era la Tierra, era otro mundo por completo. Jack se quedó sin aliento. No tenía idea de dónde estaba o qué tan lejos de casa había viajado, pero no había tiempo para pensar en eso ahora. El portal lo había traído aquí por una razón, y necesitaba averiguar por qué mientras daba sus primeros pasos en este nuevo mundo. El dispositivo en su mano y se activó una vez más. Un mapa holográfico apareció ante él, mostrando una serie de símbolos y caminos que conducían más profundamente al paisaje alienígena, y en el centro del mapa, brillando más que el resto, había un solo marcador inconfundible: Lyra. Ella estaba aquí y lo estaba esperando. Jack se robó su determinación endureciéndose. La tormenta se acercaba y estaba a punto de enfrentarla de frente, ya no como un extraño, sino como parte de una batalla mucho más grande con las estrellas de una galaxia desconocida brillando sobre él. Jack partió hacia el horizonte listo para lo que fuera que le esperaba. Jack se movió a través del terreno alienígena con una mezcla de determinación y asombro. Las plantas bioluminiscentes se balanceaban suavemente arrojando el brillo surrealista que hacía que el lugar se sintiera tanto misterioso como hermoso. Mientras seguía el mapa proyectado por el dispositivo, se hizo evidente que se estaba acercando a una ciudad antigua. La torre en espiral, horas que había visto en la distancia, ahora se alzaban sobre su cabeza, medio destruidas pero todavía imponentes, como si hubieran presenciado incontables eras. Pasar el aire zumbaba con energía. Jack podía sentirlo en sus huesos. Este era un lugar de gran importancia y su conexión con él era más que una coincidencia. El
Mapa en el dispositivo parpadeaba guiándolo a través de las calles estrechas de la ciudad. En ruinas, su ritmo cardíaco se aceleró. Cuando el marcador brillante de Lyra se acercó luego a la base de una de las torres que vio a Lyra parada en el centro de lo que parecía una antigua plaza rodeada de extraños símbolos alienígenas grabados en el suelo. Diferente ahora, más fuerte, más segura, su piel azul plateada brillaba en la luz tenue y sus ojos violetas, una vez llenos de miedo, ahora tenían una resolución feroz. Lyra Jack gritó corriendo hacia ella. Ella giró su expresión, suavizándose por un momento cuando sus ojos se encontraron, pero no había tiempo para cortesías. Jack podía ver la urgencia en sus movimientos, la forma en que su mirada se lanzó hacia el cielo. Viniste, Lyra, susurró, su voz resonando débilmente en su mente, aunque no habló con palabras. Jack podía sentir sus pensamientos como si estuvieran conectados en un nivel más profundo. Ahora no. Podía dejarte aquí sola, dijo Jack, recuperando el aliento. ¿Qué está pasando? ¿A qué nos enfrentamos? Los ojos de Lyra oscurecieron, se oscurecieron, y señaló el cielo. Jack siguió su mirada y su sangre se heló sobre ellos. El cielo había comenzado a ondular como si la realidad misma estuviera siendo destrozada. Formas oscuras se movían dentro de la grieta, formas sombrías masivas que parecían estar preparándose para descender los cazadores. Lyra, dijo su voz mental teñida de pavor. Nos han encontrado antes, Jack. Pudo responder el aire alrededor. Ellos vibraron con una energía antinatural. La grieta de arriba se hizo más grande, y de ella, el primero de los cazadores emergió. Estos no eran como los que Jack había enfrentado en la cueva. Eran más grandes, más amenazantes, figuras descomunales con armadura que brillaba en la luz alienígena. Sus ojos brillaban rojos y se movían con aterradora precisión. Lyra levantó las manos y los símbolos en el suelo bajo sus pies se encendieron con energía vital. Crepitaron en el aire, mientras invocaba una barrera protectora a su alrededor, bloqueando a los cazadores en el asalto inicial. Jack estaba a su lado agarrando el dispositivo, sintiéndose completamente impotente ante una fuerza tan abrumadora. No podemos detenerlos para siempre. Jack gritó, por encima del ruido. ¿Qué hacemos? La respuesta de Lyra llegó rápidamente, pero su voz mental estaba tensa. El dispositivo que llevas es la clave, puede activar el portal debajo de esta ciudad. Debemos irnos ahora. Pero ¿a dónde conduce? A algún lugar seguro, en algún lugar. Los cazadores no pueden seguir. Los ojos de Lyra se encontraron con los suyos, y por un momento Jack vio el miedo que persistía debajo de su exterior tranquilo. Pero solo tenemos una oportunidad. Jack asintió. No entendía completamente el dispositivo o el portal del que ella hablaba, pero no había otra opción. Los cazadores se estaban acercando en sus formas oscuras. Presionándose contra la barrera de Lyra buscando un peso, Jack miró el dispositivo en su mano. Los simples habían cambiado de nuevo ahora, formando una secuencia que reconoció. Desde el portal subterráneo, con manos temblorosas, activó. La secuencia, un estruendo bajo sacudió el suelo mientras la plaza bajo sus pies comenzaba a cambiar la antigua ciudad. Respondió al comando del dispositivo y lentamente un portal masivo comenzó a abrirse en el centro de la plaza. El aire crepitó con energía y Jack pudo sentir el tirón del portal mientras se activaba, pero los cazadores eran implacables. Uno de ellos encontró una debilidad en la barrera de Lyra, cortándola con una espada que brillaba con energía oscura. Jack apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la criatura se lanzó hacia él. Sus ojos brillantes se fijaron en los suyos justo cuando la espada del cazador estaba a punto de atacar. Lyra se lanzó frente a Jack. Su propia energía lo protegió del golpe. La fuerza del impacto la envió al suelo y el corazón de Jack se detuvo. Lyra gritó cayendo. De rodillas a su lado, ella lo miró, su respiración superficial, sus ojos violetas llenos de dolor. «Debes irte», susurró el portal. «Está abierto, debes sobrevivir». «No, Jack», dijo su voz quebrada. «No sin ti». La mano de Lyra, débilmente, alcanzó la suya. «He hecho lo que pude, ahora depende de ti. Tienes la fuerza. Jack, siempre la tienes». Los cazadores se estaban acercando, pero a Jack no le importaba. Su mundo se había encogido al espacio entre él y Lyra. Al momento de conexión entre ellos,
Él no era un héroe, era solo un hombre, pero ahora se dio cuenta de que eso era suficiente, no la iba a dejar. Atrás, con una oleada de adrenalina, Jack levantó a Lyra en sus brazos y se giró. Hacia el portal, la energía de la puerta se arremolinaba a su alrededor, volviéndose más brillante. Mientras se preparaba para transportarlos detrás de ellos, los cazadores rugieron de frustración, pero Jack no miró hacia atrás. Dio un paso hacia la luz. La transición a través del portal no se parecía a nada que Jack hubiera experimentado antes. En un momento estaba rodeado por el caos de la batalla y al siguiente solo había luz, una luz cegadora y pura. Se sentía como si flotara en un mar de calidez y energía, como si el universo mismo lo estuviera acunando a él y a Lyra, llevándolos a un lugar seguro. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Jack se encontró de pie en un lugar que desafiaba la descripción. Era un mundo diferente a todo lo que había visto. Un vasto paisaje de colores vibrantes y estructuras imponentes. Bañadas en una suave luz dorada, el aire era cálido. Estaba lleno del aroma de la flora alienígena y el cielo brillaba con tonos violeta y dorado. Lyra se agitó en sus brazos. Sus heridas habían sido graves, pero la energía del portal parecía haberse estabilizado. Sus ojos parpadearon y se abrieron y miró a Jack con una sonrisa débil pero agradecida. «Lo hiciste», susurró. «Lo hicimos». Jack la corrigió bajándola suavemente al suelo suave. Podía ver que todavía estaba débil, pero había una paz en sus ojos ahora que no había estado allí antes, mientras se sentaban juntos mirando fijamente. En el horizonte alienígena, Jack sintió que una extraña sensación de calma lo invadía. No sabía dónde estaban ni qué desafíos aún les esperaban, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que pertenecía allí. Ya no era solo un mecánico, era parte de algo más grande. Un viaje que abarcaba galaxias. Una historia que apenas comenzaba. Y mientras la luz dorada de este nuevo mundo los bañaba con calidez, Jack se dio cuenta de que esto era más que solo supervivencia. Era un nuevo comienzo para ambos.